Fundación Letras Especiales, acompañando las expresiones culturales desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Fundación Letras Especiales. Visítenos en www.fundacionletrasespeciales.org. El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Marina, gusto en verte. A ver que después de este abrazo, ponte cómoda, por favor, que te estaba esperando ansioso. Sobre todo porque tenía ganas de tomar algo, pero también de verte y de escuchar, de tomar algo contigo y escuchar alguna novedad literaria. Pero bueno, ponte cómoda, que te voy a contar con qué se me ocurrió recibirte. Porque hoy, a ver, ¿con qué? Hoy hacemos nuestro habitual viaje imaginario a otras geografías a través del cafecito. Y se me ocurrió invitarte. Estuve ya organizándolo con Don Matías a un café que le llaman café catalán, o sea que lo podríamos encontrar en Barcelona, por ejemplo. Uh-huh. Pero para que no te vayas hasta allá, acá lo podemos tener una versión que por ahí viene, que es una mezcla, bueno, sé que te va a gustar porque es medio dulzón, pero tiene una mezcla de sabores interesante, porque como ves, esto, bueno, tiene ahí como una preparación que requiere un poco de cuidado para que quede con este aspecto, pero básicamente lo que tienes ahí frente a ti es una mezcla de, primero se ha hecho una mezcla de leche, o sea, tú dirías, bueno, es un café con leche, básicamente, pero es la leche previamente se ha mezclado con un almíbar, así que ahí viene la parte dulce, y tiene canela. Entonces, primero se ha hecho esa mezcla, y después, con mucho cuidado, se le ha añadido un café expreso. Entonces mira que tiene esos toques, como un cóctel te diría, porque tienes la fuerza del expreso, el dulce del almíbar, la leche que cobija todo esto, y bueno, eso se convierte en el café catalán que te tengo ahí para recibirte, mientras espero a saber qué trajiste tú para recibirme. Mira, primero la presentación, pero además la combinación de sabores, ¿no? Uh-huh. ¿Quién diría todo lo que hay en esta tacita de café? Sí, señor. Sí. Bueno, como para saborear, como para seguir saboreando, ¿no? Y a tono con este café catalán. Que ves que tiene sus capitas, entonces hay que servirlo claro. Hay que servirlo así con cuidado para que en la presentación no se mezclen las capitas, y tiene todas estas franjas que tú ves. Y hay que tomarlo con cuidado para ir también degustando los distintos sabores, ¿no? El espresso, la canela. Claro, para no romper porque vos lo ves ahí gruñón, pero mira que Don Matías, cuando tiene paciencia, se pone a armar estas cosas. Claro, esto no se revuelve con cucharita. No, te imaginas. Porque es un pecado. No, más dijiste eso y mira que ya te miró así como con cara fea. No, es que tiene su lado oculto, Don Matías. Sí, señor. Tiene su lado oculto. Es todo ¿cómo podríamos decir? Un sommelier del café. Por ejemplo, exacto, entre otras cosas. Claro. Exacto. Claro. ¿Y Mirá vos. ¿Con qué cuento podemos acompañar este café? Eso, me distraje. A tono con el café catalán, entonces, que vamos a degustar. Te propongo que charlemos sobre
un cuento de un escritor español, Fernando Díaz Plaja, de Barcelona también, que se llama El malo y el bueno. Ya. El malo y el bueno. Título que provoca. Sí, y que no sé a vos, pero yo apenas leí el título, pensé como en estos cuentos tradicionales, ¿no? O como en una especie de fábula, ¿no? Bueno, por un lado el malo, por otro lado el bueno, el bien y el mal, ¿no? Como esta cuestión bien definida y contrapuesta, ¿no? Sí, tenés razón, ¿no? Porque cuando dijiste fábula, sí, estaba pensando en eso y en los cuentos de niños y claro, la necesaria participación del mal para que destacar el bien, probablemente, ¿no? El contraste. O en esta cuestión aleccionadora, ¿no? Decir, bueno, el mal existe y hay que tener como cuidado, ¿no? Como mostrar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero cuando uno va entrando en el cuento, descubre que en realidad las cosas es como este café, ¿no? Que uno ve las capitas y decimos, bueno, parece un café con leche, pero hay algunos toquecitos de sabor que en el cuento, digo, también están, ¿no? Y cuando uno va entrando va diciendo, epa, no todo era tan simple o tan definido, tan claro como parecía el texto, el título, ¿no? Sí, interesante, ¿no? El juego, porque como yo creo que cuando uno va caminando, o sea, ahí me parece que hay una habilidad del autor de provocar algo justo al final. O sea, creo que casi como que el cuento comienza cuando llegas al final, porque te hace repensar. Claro, se resignifica. Eso, ¿no? Sí. O sea, casi vas caminando por el cuento, lo ves muy previsible, están muy claros los roles o las actitudes de los personajes. Pero al final ahí es donde te pega el golpe. Y empiezan a aparecer, no sé cómo te habrá ido a vos, pero ciertas... Además de que vos decís, bueno, listo, ahora entiendo por dónde venía la cosa, pero también me quedan algunas dudas, porque los que personifican ahí lo que nosotros asignaríamos como el malo y el bueno están como bien definidos. Pero me queda como una duda, no sé qué pensaba. ¿Qué opinas del padre? Bueno, claro, porque en realidad los protagonistas son dos niños hijos, y un padre, ¿no? Y quedan claras las actitudes para nosotros, pero no para ellos. O sea, a mí lo que me llamó la atención, y ya me voy al padre, es que es como la caracterización física, por ejemplo, empezando por lo físico, del malo y el bueno, son como bien opuestos, ¿no? Pero las actitudes también, ¿no? Pero un poco como que las actitudes o la cuestión interna o interior no se condice con la cuestión exterior. No sé si me explico, ¿no? O sea, el que parece físicamente malo no lo es, o el que tiene aspecto de buenito no lo es tanto, ¿no? O sea, como este contraste también en cada personaje entre lo que se ve y lo que ellos hacen o sienten o piensan, ¿no? Y el padre, ¿qué tema? Bueno, el padre se deja llevar por las apariencias, me parece. Claro, pero a mí también me sorprende dicen. al final, porque al principio sí. Al final, sí. Hay algo que, como no sé si como una resignación, no sé. Bueno, es que lo dice, ¿no?
No sé si hay como una resignación. Para mí Como hay, una aceptación de algo. sí, un tomar conciencia Sí. de, de algo que en realidad es responsabilidad suya. Claro, claro, es así, ¿No? esa es la imagen que a uno le queda. Y lo otro, hablando del bien y del mal, y eso seguramente, como lo decías vos, ha estado presente en fábulas, probablemente no sé, por hablar bobadas acá en el café que nadie nos escucha, te imaginas que cuál habrá sido el primer cuento de la historia. Y me lo imagino en las cavernas, una mamá de la caverna contándole un cuento al hijo. Y habrá sido sobre el bien y el mal. Que el mal habrá sido un dinosaurio que te quiere comer, pero sé que es una necesidad y que va siempre de la mano de las fábulas y todo eso, pero jugando ahí un poco con lo que nos plantea don Fernando. No te sí, no, porque no quiero hablar del final exactamente para que los que están acá en la mesa del lado vayan y lo lean, pero en definitiva, si lo del final es cierto y todo lo que viene después del cuento, a partir del final, parecería que el mensaje es que en el fondo, en realidad, todos somos malos. O sea que en realidad todo, que no hay distinción. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Yo creo que... No sé si te entiendo. Es decir, que Pero, el que era bueno, sí, finalmente se va a convertir en malo. O sea, finalmente él va a ser el sí, malo de la historia, literalmente. pero, claro. Y entonces quiere decir que hasta el bueno va a terminar haciendo cosas malas. Bueno, pero es que para mí ahí va la clave. Uh-huh. Pero vuelvo a lo que dijiste antes. Yo creo que este es el primer cuento sobre el bien y el mal. O sea, te iba a decir, bueno, sí, en la cueva, el dinosaurio, pero a mí me parece que un poco este cuento también plantea como el origen, ¿no? Ah, claro. El primer bueno y el primer malo. O sea, como el primer cuento sobre el bien y el mal es este. El nacimiento del bien y el Claro. mal. Y ni siquiera, en realidad, y ni siquiera ellos, porque por eso el padre se da, esto que yo te decía recién, el padre acepta que todo lo que va a venir, de hecho lo dice, ¿no? En realidad es responsabilidad suya. Y que no puede hacer nada para cambiarlo. Y que no puede hacer nada. Ni siquiera echarle la culpa a los otros. ¿Viste? Dicen, no. Ni siquiera echarle la culpa a la maldad ajena, es responsabilidad suya. Y del padre me llamó la atención esto de, porque en principio se enoja, ¿no? O se indignan, después aparece la madre medio como indignada, pero después hay tristeza, ¿no? Sí. Dolor. A mí me llamó la atención y después lo diré, ¿no? Pero como la capacidad de Díaz Plaja para ponerlo en palabras, ¿no? Porque podría haber dicho, está triste, y en realidad cuando habla de la tristeza, ¿no? Es como muy bonito el final, cuando él lo dice. Sí, bueno, sí. Perdón, no, y lo otro, que para mí el que parece malo, pero no es malo, pero después harán cosas malas, pero se va a vos dijiste que en definitiva se va a convertir en el malo de la historia, pero a mí me parece que el cuento es un intento por tal vez justificar al malo de la historia, o por lo menos entender que no es malo simplemente. Claro, no es que es malo simplemente o intrínsecamente, sino que hizo algo que está mal. Sí. Pero no necesariamente es el malo. Y hacer cosas que están mal no nos hace malos. Nos hace gente que hace cosas que están mal, simplemente, ¿no? Digo, que me parece que yo lo pienso ahí. Es como un redimir al malo de la historia, o por lo menos decir, bueno, tratemos de entenderlo, ¿no?
Mira, acá acabo de copiar en la servilleta esa frase que me va a dejar pensando ahora todo el resto del día, de que hacer cosas malas no nos convierte en malos, sino son personas que hacemos cosas malas. Ahí me vas a traumar este rato. Lo pongamos como dogma, pero digo... No, pero está interesante. Hay gente que es mala, bueno, tiene maldad, pero digo, a veces te equivocas, a veces haces algo que está mal, y no necesariamente sos malo. Qué sé yo. Y para hacer, pero ya nos salimos del cuento, ¿no? Y nos vamos haciendo charla de café. Para ser catalogado como malo necesitas hacer cosas malas. O sea, uno no puede ser malo si no hace cosas malas. Pero lo opuesto, vamos a decir... Bueno, sí. Mira qué enredo que nos metimos. No, yo digo, no todo el que hace cosas malas es... esa es la parte fácil. Es malo. Esa es la parte fácil, pero hagamos lo otro. ¿Cómo defines a una persona que es mala? Sería la que hace cosas malas intencionalmente. Claro, a sabiendas. Okay, ahora. Y que después, viste que a veces uno dice, no sé, los chicos, o sea, saben a lo mejor que esto está mal porque vos se lo has dicho y lo hacen igual, ¿no? Pero después hay un arrepentimiento, porque en definitiva a lo mejor no quería dañarte, no quería insultarte, no quería hacerte daño, sino que quería, no sé, comer más galletas, qué sé yo, ver más tele. Las consecuencias o la magnitud. Claro, me parece que el que es malo, porque mi intento no es decir que el mal no existe, sino que tampoco condenar a todos los que se equivocan a veces, sino el que es malo me parece el que sabe que lo que hace está mal, sabe cuáles son las consecuencias y aún así lo hace, o sea, realmente busca que el otro le vaya mal. Es un tema espinoso porque también hasta el más malo de los malos podrías encontrar, uno podría estudiar y encontrar por qué está siendo así, ¿no? Y claro. Siempre habrá una razón. Pero bueno, para que no nos... el tema es complejo, volvamos al cuento un ratito, volviendo al ejemplo o lo que vos mencionabas de la actitud del padre al final, ¿cierto? Ahora desde el punto de vista de la parte literaria, de la parte del cuento, pensás que en la historia, cuando vas caminando por el cuento, la historia está clara, ¿cierto? Los ejemplos que va poniendo, las acciones que van ocurriendo. Ahora, si el padre al final no se nos presentara como esa persona que está con eso que vos mencionabas de la tristeza, la aceptación, sino que simplemente siguiera la misma actitud que venía hasta entonces, el cuento no hubiera cambiado. Es decir, la historia no hubiera cambiado. Es decir, ¿por qué razón, cuál habrá sido el motivo para que don Fernando incluyera esa partecita del padre? Porque si el padre al final vos no dijeras nada de eso, la historia sigue siendo válida. Va a haber uno bueno, uno malo, el malo va a entrar a la casa, o el bueno, no sé. Pero hay como, quiero decir que desde el punto de vista del cuento, es un cuento que funciona sin poner eso del padre. Pero si pones eso del padre, le está dando otro elemento más, ¿no? Adicional. Interesante. Sí, es que para mí, de todos modos no sobra, para mí no sobra, ¿no? Mira, no sobra. Para mí no sobra. Es cierto que uno podría sacarlo y la historia seguiría igual. O sea, la historia es la misma, ¿no? Sí. Como vos decías, hay alguien que se va a convertir en el malo de la historia y hay alguien que es el malo de la historia, según Fernando Díaz Plaja, y va a pasar a ser el bueno, ¿no? Va a pasar a ser la víctima, ¿no? Pero a mí me parece que este último parrafito, esto del padre, es interesante por esto que decíamos, ¿no? Porque en definitiva es que ninguno de estos dos que van a ser como los que pasen a la historia tienen la culpa. En definitiva la responsabilidad ni siquiera es de ellos, es de los padres.
O sea, Pero- como pasa siempre, ¿no? O sea, la culpa no es de los chicos y todo de los padres, o sea, o de lo que los padres han hecho o no han hecho. Complicado, No sé si- complicado te digo, porque incluso ahora jugando con tus propias palabras, acá noté en la servilleta. Me he cavado mi propia Sí, tumba. porque usando tu juego de palabras, por algo que dijiste así, también yo podría decir que ser víctima de algo no te convierte en bueno. No, no para nada. Y de hecho, yo recién le decía, no todo el que hace las cosas mal es malo, pero acá hay alguien que sí es malo. Es que yo a esta altura te juro que ya no sé. Ya, Pero ya es el ya que no sé hace, qué es, pero es el qué que es. hace las cosas bien. Es el que hace las cosas bien. Por eso esta cuestión como la malicia o la bondad reflejada como en los actos tampoco es tan simple. Porque acá el que es bueno, en principio, o el que todos ven como bueno, o el que todos reconocen como bueno, es el que en definitiva hace las cosas que están mal, ¿no? O sea, es el que hace el mal. Y el que todos miran como el malo, es el que hace las cosas bien, o el que quiere hacer las cosas bien en definitiva, pero no le salen por la intervención del otro. Sí, pero eso Em. me da la sensación como si nos estuviéramos metiendo en terrenos tan profundos como filosóficos y de eso que vos manejás, Sí. porque No. hasta ahora o por lo menos manejas referentes. Hasta ahora me parece que lo más fácil de decir es que no hay mucho problema en distinguir personas que hacen cosas buenas o personas que hacen cosas malas, que es mucho más complicado de decir asignarle que es malo o bueno a alguien. O sea, es más fácil decir darte cuenta Sí. de que las cosas que se están haciendo son buenas o malas, pero Que no sé rótulo si es complicado. tampoco tan simple. Tampoco sé si es tan simple. Porque, no sé. De hecho, al padre le pasa cuando uno de los hijos dice, ay, me tiró, no sé, estaba haciendo una torrecita de piedras y me la tiró. Sí. Y lo simple es decir, oh, qué malo el que lo tiró, pobrecito el que la estaba haciendo. Pero no es tan simple tampoco decirlo. Por eso digo, me parece que Vos decís que tampoco es esto tan de simple. poner estos rótulos es complicado. sí. Eso sí, como el juicio de valor es Exacto. complicado. Uno no lo puede hacer como tan a la ligera. Pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, si vos igualmente no pones juicio de valor, pero te quedas en lo que hace, también es complicado, porque a lo mejor se mandó una macana, se mandó un macanón, y es cierto, y objetivamente hizo algo que está mal. Pero hay que ver por qué pasa, realmente quería hacerlo, Siempre, ¿no? sí, claro, siempre hay una razón por detrás, un motivo. O hizo algo, o en principio hizo algo que parece que está bien y no lo hizo él. O sea, cuando después uno de los hermanos, uno de los niños, que además son hermanos, se jacta con la madre de lo que ha hecho, la madre está feliz y lo felicita y él no lo ha hecho, ¿no? Y si nos centramos en el personaje del padre, tampoco sabríamos a lo largo de la historia si lo que está haciendo, rápidamente uno piensa que está actuando mal por ignorancia, claro. pero al final te deja ese sabor de que en realidad no era tan ignorante de la situación. Claro. O sea que en definitiva esto es muy complicado. Hablar de... Sí. El cuento está buenísimo, ¿verdad? Nos gustó. Muy bueno. El Sí. juego de... sobre todo eso, ¿no? Que tenés que llegar a... no sé si nos pasará con este café, pero es como decir, hasta que no tomes el último trago, no vas a darte cuenta de que era. Y funciona como en dos niveles, porque cuando yo leí la última frase, yo dije, sí, era esto. O sea, Era lo que yo a mí sospechabas. era lo que sospechaba, ¿no? Claro, era esto. Al mismo tiempo, pero al mismo tiempo esto era la historia que yo
venía pensando, pero reversionada, ¿no? Como que le dio una vuelta de tuerca, eso por un lado. Pero al mismo tiempo yo digo, qué capacidad para hablar de cuestiones que tienen que ver con, como que son propias de la humanidad, o sea, esto del bien y del mal, del padre que no los mira, el padre que parece que no sabe, pero en definitiva sabe, y no se quiere hacer cargo, pero sabe que no le queda otra más que... O sea, como cuestiones que tienen que ver con el ser humano, ¿no? La madre que aparece así, estaba en la cueva, o sea que ella no sabe lo que está pasando afuera, y de repente sale y le es como muy simple juzgar, pero ella no ha estado, ¿no? O sea, yo como que qué capacidad del escritor. La habilidad de don Fernando de Claro. tomar temas complejos que ni siquiera nosotros sabemos para dónde salir corriendo, y él lo, en pocas palabras, porque no es un cuento muy largo, ¿cierto? No. Logra dejarnos así en este estado lamentable a nosotros dos. Y la poesía, porque, por ejemplo, mira esta, yo marqué 2 o 3 citas. En su alma había una gigantesca pregunta que nadie podía contestar. Así, mira cómo lo pone. O la tristeza del que sabe que esta pérdida se debe exclusivamente, bueno, a sus propios pecados, y no le queda el recurso de achacarla a la maldad ajena, esto que decíamos, ¿no? Como que no hay otros a quien echar la culpa. Claro, no, yo la verdad que disfruté mucho también el leerlo, digo, más allá de la historia, cuando uno es como lees cosas bonitas, lees cosas ¿Y crees lindas. que hay simbolismos ahí? Por ejemplo, el tema de la serpiente. ¿Habrá cosas ahí? Ay, qué pregunta. Absolutamente, sí, Pareciera, ¿no? absolutamente. No, muy bueno, don Fernando. También falleció mayor, a 94 años. Y no sé si no necesariamente tenga que ver, pero me llamaba la atención que en su carrera, en su recorrido como escritor, por lo menos estamos seguros que tuvo una mirada, aunque este cuento no habla del mundo, sino del pasado, digamos, de la historia. Parece que recorrió 100 países. Es algo así. Mirá. Como que logró dar 3 veces la vuelta al mundo. Entonces, que mira que sí ha conocido, bueno, más que ahora estoy pensando, más que conocer lugares, ha conocido humanos, seres humanos. Y, tal cual. Y encima, claro, y para poder conocerlo, parece que manejaba 5 idiomas, imagínate. O sea que tal vez haga falta todo eso para sentarte a escribir de manera sencilla esto que como hablábamos otro día, no le sobran palabras, ¿cierto? No es sencillo. Tiene todo lo justo. Tal cual. Sí, yo me quedé pensando. Y entonces tu sensación, tu reflexión final, además, bueno, me dijiste que lo disfrutaste a la lectura. Sí, y no, esto que decía, y me quedé pensando, ¿no? Esta cuestión del simbolismo, pero sobre todo como lo bonito que escribe, ¿no? Ha sido como un descubrimiento, habría que buscar otros cuentos, ¿viste? De leer otras cosas. Claro, es como la puerta de entrada, me parece que es una puerta que te invita a entrar a la escritura de Díaz Plaja. Claro, en definitiva esta historia es sumamente conocida, hay como mucha gente que ha escrito sobre esta historia también, ¿no? Como muchas versiones, pero digo, qué bonita esta, ¿no? Qué bonita esta versión, esta mirada que él hace. Qué bueno que esa puerta de entrada del cuento te haya provocado esa alegría, como el café catalán provocó la puerta de entrada acá a la librería de Don Matías. Y para darle un cierre igualmente agradable a este recorrido que hicimos hoy,
Si te parece, lo invitamos imaginariamente a don Fernando Díaz Plaja a escuchar una música mientras terminamos o pedimos otro, si te gustó, otro café catalán, porque Sí. Catalán fue su origen, pero él falleció, como habíamos mencionado, creo, en Uruguay, ¿no? En Punta del Este. Y relativamente, digamos, no hace muchos años, que falleció en el 2012. Así que yo creo que le gustaría escuchar alguna música que podamos asociar típicamente a Uruguay y que sea alegre, así como ha quedado tu cara en este momento. Así que podemos cerrar esta partecita escuchando Afro Candombe Abuelo. Genial. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocotó se escucha en la noche más febril. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocotó se escucha en la noche más febril. A la llamada va, del lugar, con repite el piano. Abuelo, mira, mis manos lo quitan por tocar. Abuelo, mira, mis manos lo quitan por tocar. Abuelito ya. Abuelito, regálame un tamboril, que al cortarlos de mi cuerpo, un hito que tengo en mí. Mas déjame que te explique, cuando siento la llamada, mis dientes castañetean, mi cuerpo de vano tiembla, vibra en mí la alma del negro, simila aquel de la selva. Por eso te digo, abuelo, con ellos déjame ir, hasta solo sepa la luz, no ves o no lo sentís. El chico repique el piano, dice que van a partir. Abuelito, no seas malo, regálame un tamboril. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocotó se escucha en la noche más febril. A la llamada va, moreno del lugar, con repite el piano. Abuelo, mira, mis manos lo quitan por tocar. Abuelo, mira, mis manos lo quitan por tocar. Abuelito ya. El cuento del café.